Lo de esta semana, entonces, es una manera de entender una, digamos, una modalidad de la experticia que hemos estado revisando esta semana con la presentación que ustedes hicieron particularmente, ¿no es cierto? Y lo que podemos entender en la traducción de performance, ¿no es cierto? Como una puesta en escena, por un lado, ¿no es cierto? Que probablemente en la perspectiva del autor, los autores del texto que estamos mirando esta semana, ¿no es cierto? De la introducción al texto de Performance Expertise. Pero también como se puede hacer otra traducción también, y tiene un tema de cómo se ejecuta la experticia, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estado mirando. Entonces el objetivo de hoy es cerrar esta discusión, va a ser un poco más breve la clase, digamos, porque ya la mayor parte de las cosas ya las revisamos, y dejar un poco abierta la discusión, por si hay algún tema que ustedes quieran también discutir sobre esta idea de la experticia como una puesta en escena, y el papel que pueden jugar ahí los medios de comunicación. Sería interesante haber mirado el texto a los otros capítulos, digamos, donde esto es desarrollado, y ustedes lo podrían haber visto, pero no tengo el texto completo acá en PDF como para poder hacerlo, un texto electrónico al que tengo yo. Así que ahí habría que ver cómo conseguir copias, ¿no? Así que ustedes quieren revisar estas perspectivas. El objetivo en todo caso se cumple, porque el objetivo es que ustedes miren una manera de entender esta idea de la experticia científica, ¿no es cierto? Como un aspecto que se despliega, que tiene que ver con convencimiento. Ya la próxima clase, cuando volvamos del receso, ¿no es cierto? Vemos aspectos concretos de cómo se entiende el poder de la tecnociencia, y también, ¿no es cierto?, a partir de la discusión sobre el cambio climático, que es, ¿no es cierto?, la lectura siguiente. Y después los dos textos siguientes son Tecnocracia aplicada al caso de América Latina, Chile, y terminamos con el tema de las vacunas, que es un tema que se ha discutido, ¿no es cierto?, un texto del año 2021. Así que es un texto de hoy día, digamos, que se está discutiendo esta perspectiva. Siempre esto tiene que ver con la posibilidad que da este curso, este seminario, de abrir la discusión. Y habrán visto también que gran parte de la literatura que revisamos no son, particularmente con excepción de este probablemente, textos historiográficos. Y eso también es bueno porque permite que nos vayamos enfrentando a otro tipo de literatura que ayuda, ¿no es cierto?, a definir eh, nuestra posición respecto al tema. Asumiendo que hacemos un trabajo historiográfico, por supuesto, pero podemos, ¿no es cierto?, mirar desde dónde se parte en la discusión, y por eso siempre hay que mirar la discusión contemporánea, que supera evidentemente a lo que es la historiografía, y supera evidentemente, obviamente, lo que es la visión desde Chile. Es un poco más amplia. Bien, entonces vamos a hacer una revisión breve, porque ya breve en el sentido de que más bien es somero lo que voy a ver, porque ya gran parte de las cosas ya las revisamos en la clase anterior, así que voy a poner algunos puntos de discusión que pueden ser interesantes para entender el texto, ¿no? Y una cosa que vamos trabajando es cómo estos conceptos, ¿no es cierto?, se discuten de alguna manera. El concepto de tecnocracia, que se ha utilizado mucho para entender el papel que juega la ciencia económica, por ejemplo, en el manejo del Estado y de las políticas públicas, y cómo se ha utilizado este concepto de expert society, sociedad de expertos, ¿no es cierto?, para entender cómo funciona nuestra sociedad contemporánea eh, del punto de vista del papel que juega el conocimiento, y el conocimiento evidentemente experto. Esto pareciera que fuera un aspecto muy eh, del tiempo presente, pero se puede ver ya desde el siglo XIX. Entonces nosotros como historiadoras y historiadores podemos estudiar esto incluso desde el siglo XIX, que es lo que nosotros estamos haciendo en temas vinculados, por ejemplo, a otros elementos, ¿no?, a otras disciplinas como la meteorología, la propia astronomía, que lo hemos trabajado durante un tiempo,
y ahora vinculado al tema de cómo se transita de una energía a otra, o cómo se eligen, o cómo se convence al Estado para que promueva ciertas transiciones energéticas, como lo que fue la hidroelectricidad, ¿no es cierto?, en el siglo XX, o hoy día, digamos, utilizando un tipo de energía renovable, en fin. Entonces, tenemos acá estas dos perspectivas. Ustedes pueden y deberían, ¿no es cierto?, ahondar más en qué estamos entendiendo por tecnocracia. Eso lo conocemos mucho más, digamos. Pero también el tema de la Expert Society puede ser bien interesante como un concepto, digamos, que podemos utilizar para entender este fenómeno. Si uno utiliza tanto sociedad de expertos como tecnocracia, lo que sí queda claro según este texto es en qué sentido los expertos y las expertas se sitúan en una posición de inestabilidad. Y eso, ¿no es cierto?, ha quedado al descubierto cuando se ha estudiado y se ha reevaluado cómo se hacen las carreras individuales de los expertos, como el caso de este agrónomo ruso con el cual comienza esta introducción. Cómo, ¿no es cierto?, se negocia, cómo, no sé, si de alguna manera se puede sobrevivir siendo experto en determinadas áreas o experta, y cómo, ¿no es cierto?, la respetabilidad de los expertos, su éxito político también es algo inestable, porque depende de varios factores que evidentemente superan lo que llamaríamos el espacio de los propios participantes de la experticia, ¿no? de lo que son por ejemplo, las comunidades científicas. Evidentemente, la inestabilidad no está ahí, aunque también ahí podría haber, sino que está más bien en su relación y negociación con el espacio que está más allá de los expertos, el Estado o la sociedad. Por eso es que este autor hace una revisión a lo que él llama los encuentros de la experiencia de los expertos, principalmente con el Estado y la sociedad. Yo lo pondría como algo bien relevante para entender cómo ha ido funcionando esta perspectiva, ¿no es cierto?, del papel que juega en el Estado y el papel que juega con la sociedad. Es a partir de ahí cómo se estudia, cómo se renegocian los límites de los expertos, de hasta dónde pueden llegar los expertos, hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto?, su trabajo en el Estado, perdón, y cómo la sociedad, ¿no es cierto?, de alguna forma lo va incorporando, en el sentido de que asume de que para determinadas tareas, sobre todo en ámbito de políticas públicas, es fundamental contar con la opinión de los expertos. No, en fin, es un poco la situación. Y esto también en el marco de límites del Estado y la sociedad que también van modificándose. El Estado en el siglo XIX es muy diferente al Estado en el siglo XX, posterior a las crisis económicas de los años, de fines de los años 20. También es muy distinto el Estado posterior a la Segunda Guerra Mundial en muchos lugares, ¿no es cierto?, con la creación del llamado Estado de Bienestar, pero también ha sido muy distinto el Estado tras la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, con la predominancia del modo neoliberal, digamos, para entender cómo debe ser el Estado. Entonces, también el Estado va cambiando y por lo tanto la participación de los expertos y las expertas también cambia. Y la sociedad también ha ido cambiando, perdón, en la medida en que las comunidades se han empoderado, como se dice en ese anglicismo, en mucho más, digamos, a partir de cómo se organizan a sí mismas y también, ¿no es cierto?, el papel que juega la tecnología en esa organización, que ya no depende de partidos políticos, ya no depende de agrupaciones, sino que puede ser hecha a partir por ejemplo, las redes sociales. Entonces va cambiando también la sociedad, por lo tanto, también va cambiando el papel que van jugando los expertos y las expertas, el manejo de información que tenemos hoy día a través de Internet, que es formidable, digamos, permite también que la sociedad también de alguna forma evalúe la experticia. Esto es bien claro cuando las personas, por ejemplo, buscan en Internet qué es lo que son qué efectos tienen los remedios, qué son los remedios que le están recomendando, ¿no sé?, o están indicando los médicos o las médicos, cuál es
el conocimiento que tienen los profesores, por ejemplo, las profesoras también se evalúa con esta caudal de información que tenemos en Internet. Entonces también la sociedad va mirando de una manera distinta también a las experticias. Yo creo que es un factor bien relevante que no aparece tanto en este texto, pero debiéramos considerarlo si es que pensamos en las experticias más contemporáneas. Bien, avanzo un poquito, porque algunas de estas cosas ya las discutimos, y esta es una presentación que yo tenía de antes de que ustedes hicieran su presentación, digamos, del texto, sus compañeras y compañeros. Por lo tanto, yo quería entender un par de cosas. Ya, ok. Esto. La metáfora del teatro, ¿no es cierto? Como se ha entendido las teorías de Kaufman, ha sido utilizado por algunos como Stephen Hill Gardner para estudiar el aparato estatal a través del cual el asesoramiento científico gana credibilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, examinando lo que él llama la autorrepresentación de los asesores científicos y la recepción de sus consejos. Esto tiene tiene relación claramente, ¿no es cierto?, con lo que pensamos de las experticias como una puesta en escena, de las experticias como un escenario también, ¿no es cierto? Y de ahí la metáfora del teatro, en el cual se autorrepresentan de alguna manera estos asesores como los que tienen la respuesta y los que asumen la neutralidad. Aquí yo quiero dejar claro que el tema de la credibilidad de los expertos y de las expertas se basa evidentemente en su prestigio científico, o sea, al interior de las comunidades científicas, pero también se basa, ¿no es cierto?, en su supuesta neutralidad frente a cierta asesoría, en el sentido de que dan opiniones técnicas, como se dice, ¿no? Y por lo tanto también eso influye en también esta puesta en escena. Esa neutralidad también se puede poner en escena. Y lo que va a ser muy relevante, ¿no es cierto?, es cómo los científicos dan confianza al público mostrando su fiabilidad, su competencia y su integridad, ¿cierto? Esto lo podemos ver desde el asesoramiento que dan los científicos por ejemplo, al enfrentamiento de la pandemia, de los economistas frente a la posibilidad de hacer políticas públicas, de inyectarle liquidez al mercado, en fin, varios otros elementos, ¿no es cierto? Y que siempre están mostrando en qué medida la gente confía en la competencia y en la integridad de los expertos y las expertas para, ¿no es cierto?, dar el asesoramiento. En la medida en que se pierda la credibilidad, ya la experticia pasa a ser, ¿no es cierto?, cuestionada. Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en estos momentos, y lo vamos a ver, y lo hemos mirado cuando hablamos de la muerte de la experticia en clases anteriores. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, lo que hemos visto acá, ¿no es cierto?, el tema de la performatividad de los expertos, es decir, el recurso a los efectos externos, ¿no es cierto?, de su trabajo. Y eso de alguna manera se puede evaluar a través de la eficacia de la actuación de los expertos, pero muchas veces se dice, ¿no es cierto?, que no es o sea, es tan relevante como ser expertos, o sea, perdón, como ser eficaz para resolver, ¿no es cierto?, ciertos problemas que los expertos y las expertas están asesorando como consejos, como consejero o consejera. Lo importante también es que la sociedad y el Estado crea que va a haber una efectividad, crea realmente que esto puede resolverse. Entonces, los expertos, tal como los científicos y las expertas, plantean los límites de lo que van a entender por efectividad, y después, ¿no es cierto?, plantean también las respuestas a cómo alcanzar esa efectividad. Eso es muy común en la ciencia, ¿no? Y también eso se traspasa al papel que juegan los científicos y las científicas muchas veces fuera del círculo científico, cuando se ven como expertos o expertas. Esto también se ve claramente en la experticia asociada a la economía, que es donde más, ¿no es cierto?, miramos la tecnocracia, donde más se ha estudiado. Como lo dicen, ¿no es cierto?, algunos autores, como Mackenzie aquí, ¿no es cierto?, los expertos no solo se endosan a sí mismos las directrices e instrumentos para convencer al mundo exterior de sus poderes de forma teatral, es decir, ellos se muestran de alguna manera como
más apropiados o apropiadas para digamos, solucionar problemas también, ¿no? Sino que también transfiguran estas realidades con la ayuda de esos instrumentos. O sea, los instrumentos permiten definir el límite a partir del cual se va a definir la eficacia, y después, ¿no es cierto?, sus propias acciones muestran que esa eficacia se puede lograr en la implementación de ciertas políticas, que tienen que ver, por ejemplo, con recomendaciones en relación a las tasas de interés, con recomendaciones en relación por ejemplo, a la autonomía de los bancos centrales. En fin, hay varios elementos que podríamos ver acá como ejemplos que nos están hablando de estas características. Lo interesante es que las expertas y los expertos manejan ambas cosas, manejan tanto la manera de evaluar si un experto o una experta es eficaz, y también, ¿no es cierto?, manejan los instrumentos que permiten alcanzar esa eficacia. Y de ahí, ¿no es cierto?, que la experticia efectiva y la eficacia de la experticia, esto podría ser efectividad más que como eficacia más bien, se convierta gradualmente en un motor de cambio en las sociedades modernas, ¿no? En la medida en que los expertos y las expertas logran ser eficaces y también efectivos, ¿no es cierto?, van a transformar también la propia sociedad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las realidades sociales se van transformando también a partir de los patrones del conocimiento especializado. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con decisiones que se toman a nivel de políticas públicas, digamos, principalmente cuando hablamos del papel de los expertos y las expertas en la sociedad. Si uno hiciera como lo hace el texto, ¿no es cierto?, una revisión, digamos, cronológica de cómo ha funcionado las experticias para el caso europeo, porque eso es lo que estamos mirando, ¿no es cierto?, principalmente, podría ver, ¿no es cierto?, cómo esto ha ido cambiando a través del tiempo. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, Europa fue testigo de la proliferación de prácticas de asesoramiento, que lo hacían principalmente los sabios, varones, ¿no? Mientras que también fueron testigos de la primera aparición del concepto de experto en el contexto de las salas de audiencias. Ahí va a ser muy, muy interesante cómo los sabios son los que aconsejan, ¿no es cierto?, al poder monárquico, ¿no?, al poder político. Aquí, ¿no es cierto?, se presenta el nacimiento de un compromiso particular del experto con su audiencia, en la medida, ¿no es cierto?, en que el sabio va a tener un papel cada vez más importante en la propia administración del Estado, y sobre todo cuando se constituyen, ¿no es cierto?, estados monárquicos que son, que tratan de intervenir mucho más en la sociedad, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, desde el punto de vista del absolutismo. Ahora bien, el experto en los primeros tiempos de la modernidad carecía de la mayoría de las instituciones formales que proporcionan realmente las credenciales, ¿no es cierto?, externas, como por ejemplo las universidades modernas, las oficinas gubernamentales o las organizaciones profesionales. Aquí vemos una gran diferencia del experto a la experta del mundo moderno, del mundo actual, perdón. Porque en el mundo actual, o más contemporáneo, quiero decir, más que actual, contemporáneo, las credenciales externas que dan las universidades o las oficinas gubernamentales u organizaciones profesionales son fundamentales para afianzar el poder y la credibilidad de los expertos. O sea, ahí tenemos hoy día, por ejemplo, desde el colegio médico hasta las universidades, pasando por las sociedades científicas, digamos. Esas son las credenciales externas, entre comillas, ¿no es cierto?, que permiten que los expertos y las expertas tengan credibilidad. Eso no ocurría, ¿no es cierto?, en los primeros tiempos. Por tanto, lo que había que lograr, ¿no es cierto?, era un convencimiento a partir de la propia credibilidad que otorgaba el experto, ¿cierto? Y por eso que hay una relación muy elaborada del experto con su público, para poder lograr esta credibilidad, porque no habían estas ayudas, comillas, externas que hoy día, ¿no es cierto?, permiten que el experto o la experta sea creíble. Por lo tanto, en un inicio en Europa, la condición del experto dependía prácticamente de la voluntad del público, de reconocer al experto como principal autor de los efectos que podía tener, ¿no es cierto?, sus consejos, y por lo tanto de la capacidad de este, ¿no es cierto?, para presentar sus competencias de forma convincente. Aquí
va a ser muy importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que van a hacer en algunos países, las presentaciones públicas de los expertos, como, como sus clases, por ejemplo, bien conocido, ¿no es cierto?, en el caso de ya más del siglo XIX, sí, en lo que son las conferencias públicas de varios científicos que eran abiertas, digamos, y que podían, ¿no es cierto?, generar esta capacidad de convencer a la audiencia a partir de toda esta puesta en escena también de lo que es una conferencia pública. Los expertos van a tratar de trabajar esta manera de generar, ¿no es cierto?, su espacio de convencimiento. Y lo que hace, ¿no es cierto?, también para poder hacer este convencimiento algo concreto, ¿no es cierto?, es algo que es muy interesante, por lo menos para lo que nosotros estamos trabajando, que es el aspecto mediador que tiene el experto, por ejemplo, entre audiencias plurales. En distintos tipos de audiencias, ¿no es cierto?, el experto de alguna forma media entre el conocimiento que viene de la ciencia y el papel que van a jugar estos expertos o expertas, ¿no es cierto?, en la solución de problemas, porque en el fondo eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Aquí autores como Ash, ¿no es cierto?, han desarrollado este concepto del mediador experto, por ejemplo, analizando la experticia de la Inglaterra isabelina, ¿no es cierto?, y sitúa esta interacción entre los expertos y sus sucesivos públicos en el centro de la escena, como un ámbito de mucha importancia. Yo he mencionado el trabajo que estamos haciendo nosotros en el tema del papel que juegan las experticias para la adopción o no adopción de ciertos patrones de generación de energía o de uso de energía para el caso de Chile, ¿no es cierto? Y este concepto de mediador es bien relevante, digamos, para entender el papel que van a jugar estos expertos y expertas en estas, digamos, en estas interacciones entre el conocimiento científico, la sociedad y el Estado. Recuerden que son esos tres ámbitos, ¿no? El conocimiento científico por un lado, la sociedad y el Estado. Entonces, el experto surge como mediador entre el conocimiento disponible y aquellos que quieran utilizar este conocimiento con fines políticos o económicos. Esto es algo que todavía, ¿no es cierto?, lo podemos ver. Por lo tanto, el mediador experto, y lo subrayo porque este podría ser el concepto que vamos a utilizar, se constituye como un concepto fructífero para entender, ¿no es cierto?, desentrañar el modo en que los expertos se presentaban como eslabones necesarios en la expansión del poder gubernamental, por ejemplo, hacia nuevas áreas sociales, jugando con los deseos e intereses de sus patrocinadores, que muchas veces son monarcas y otras veces son ya las repúblicas, son gobernantes, digamos, muchas veces elegidos también, ¿no?, cuando hay democracias. Entonces, lo interesante acá, ¿no es cierto?, es como el experto media entre un espacio y otro, y eso es un factor importante que de análisis. La estructura del libro que se presenta en esta introducción de alguna forma refleja esta perspectiva performativa de la historia de la experticia científica moderna. Y nosotros podríamos tomar esto como un concepto para aplicarlo también a otros fenómenos. Las cuatro partes que presentan, ¿no es cierto?, un patrón general de actuaciones de expertos, ¿no es cierto?, es lo que este libro que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, va a privilegiar. Por ejemplo, buscar audiencias, convencerlas, comprometerse con el Estado, reformar los objetos sociales y políticos bajo el escrutinio de los expertos. Esto va a ser la gran tarea de los expertos y yo lo subrayaría para poder efectivamente tener una relación con la sociedad, con el Estado, ¿no es cierto?, y afirmar su poder como digamos, y sus influencias también para poder organizar, por ejemplo, las políticas públicas. De aquí, ¿no es cierto?, que se pretendan desarrollar una muestra de los encuentros entre expertos, dentro de los cuales se contextualizan, ¿no es cierto?, los diferentes grados de eficacia de los expertos, que es un poco lo que está haciendo el libro, ¿no es cierto? Entonces, yo pondría como elemento muy importante, como para hacer un cierre de esto, ¿no es cierto?, los encuentros entre los expertos y la sociedad y el Estado. O sea, tenemos acá esos tres elementos, ¿sí? El experto, la sociedad y el Estado, y el encuentro entre estas tres, digamos,
variables que permiten entender el fenómeno en su totalidad, como llamaríamos, ¿no es cierto?, la experticia. Después, ¿no es cierto?, cómo los expertos y las expertas han buscado audiencias y convencer a la audiencia, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo reformar los objetos a partir de los cuales, ¿no es cierto?, se evalúa su propia eficacia. Esto es muy relevante porque, como lo había dicho anteriormente, la propia noción de la eficacia, los límites para definirla también son definidos por los propios expertos. Por lo tanto, hay un manejo, hay un control bien concreto. Me gustaría nuevamente poner o destacar el concepto de mediación, porque es bien relevante para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona este fenómeno. Volviendo un poco atrás, también me gustaría que pensáramos qué es lo que significa vivir en una sociedad de expertos, cuándo podemos considerar que esa sociedad de expertos existe. Perdón, porque estaba tosiendo. Bien, entonces, yo dejaría la palabra, ¿no es cierto, Joaquín? ¿Sí? Tú querías hablar de antes porque recién la vi. Sí, era de antes. Era con respecto a lo que decía el texto de que es como en la edad moderna cuando empieza como a considerar, como a aparecer esta figura del experto que era como consultor. Eh, y que me viene un comentario que me parecía como bastante extraño y hasta incorrecto este acercamiento del autor, porque antes de la Edad Moderna, en la Edad Media, en la Edad Antigua, pues también había consultar por ejemplo, consultar a los oráculos, que eran expertos y gobernantes y líderes, pues los consultaban para temas de la guerra o de problemas que pudieran surgir. Y también tenían como una institucionalidad, aunque no sea como del mismo calibre que fuera la que se forma en la sociedad científica de la Edad Moderna, había también no estaba solamente el aspecto del convencimiento como personal entre el experto y el receptor, sino también había como una especialidad que pudiera avalar algunos tipos de expertos frente a otros. Ya, pero aquí hay una pregunta que también Benjamín dice que había que aclararla, que yo creo que es bien relevante, que es la idea de sociedad de expertos, igual modernidad también, ¿no? Porque lo que su compañero ahora dice es efectivo, claro, no solamente en Europa, sino que en muchas otras sociedades los sabios juegan un papel y los que de alguna forma pueden decir o pronosticar para dónde puede el futuro, el destino, en fin, y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, en los oráculos en la antigüedad griega, pero también lo podemos ver, ¿no es cierto?, en los aztecas y en otros grupos probablemente, ¿no? Pero hay una diferencia, y esto es lo que yo quiero recalcar porque tiene que ver con nuestra cultura contemporánea, digamos, que tiene que ver con la modernidad. Porque hay una diferencia, porque los oráculos, la mediación que también hacen estos personajes, ¿no es cierto? Eh, los chamanes, en fin, utilizando incluso a veces drogas para poder mirar, ¿no es cierto?, el futuro o hojas de coca, en fin, varias cosas, digamos, que uno podría usar cartas, en fin, y otro tipo de cosas, es que el, la, eh, la precisión, no es que la precisión no es la palabra, estoy buscando otra, la efectividad, voy a notarla, la efectividad es distinta, porque la forma de, de experticia en el mundo moderno es una experticia que está basada en un conocimiento científico. El conocimiento científico es un conocimiento que resulta que resulta de una eficacia distinta, porque la eficacia además se define desde el punto de vista mismo científico, evidentemente, ¿no? Hay un vínculo ahí. Y es una eficacia que está construida sobre la base, ¿no es cierto?, no de un destino, de decir que los dioses estén de parte de uno, del que sé yo, o en contra de uno, ¿no es cierto?, no está definido respecto de, del papel que puede jugar el azar, en fin, sino que está definido a partir de hechos y de hechos que son comprobables y estudiados
y que permite, ¿no es cierto?, tomar decisiones. A ver, por ejemplo, en la economía, ¿no es cierto?, pueden decir los asesores que tomar alguna decisión, ¿no es cierto?, respecto del ingreso de liquidez, ¿no es cierto?, al sistema, o lo que ustedes quieran, o de la autonomía del Banco Central, en fin, puede tener una repercusión que puede ser medible, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la inflación. Entonces la inflación es definida por los propios expertos porque no es que no la toman de ninguna parte, la definen ellos mismos, definen cómo se mide, y después cuando elaboran, ¿no es cierto?, una explicación de cómo esto va a funcionar, bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, pueden, en el futuro, posteriormente, perdón, pueden decir si esto ocurrió o no ocurrió según los pronósticos que se hicieron. ¿Mm? Entonces, la efectividad de eso es diferente, ¿no es cierto?, en una sociedad moderna. No sé si me puedo explicar bien, pero quiero que lo entendamos de esta manera. Por eso que la sociedad de expertos se da en una sociedad moderna porque está basada en el conocimiento científico. No es lo mismo que en la etapas premodernas o cualquier otra cultura de cualquier lugar del mundo, otro tiempo, ¿no es cierto?, que no usa el conocimiento científico. Yo creo, ahí está la diferencia. Por eso que yo decía, ¿desde cuándo podemos hablar de la sociedad de expertos? Por ejemplo, en la cultura latinoamericana, en nuestra cultura. A partir del siglo XIX podemos hablar de la sociedad de expertos en los últimos años, digamos, los últimos 30, 40 años. Es una pregunta que uno podría hacerse, ¿no? No sé si queda claro esta relación entre sociedad de expertos y modernidad. ¿O tienen alguna duda sobre esto? Pero tiene que ver con el conocimiento científico. El conocimiento científico permite, por ejemplo, veamos algo que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, permite pronosticar el uso de, o sea, por ejemplo, el tema de la energía. Ya, veamos el tema de la energía, que es un tema que vamos a mirar cuando veamos el tema medioambiental también. Manuel habla del nuevo organum de Bacon, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? ¿Sí? Ah, claro. ¿Y en qué te refieres a eso? Porque es un texto base fundamental del pensamiento moderno y científico también, ¿no? ¿A qué te referías? ¿Por qué lo nombras como una especie de hito o algo así? Que se podría considerar ahí como una base de lo que empieza a ser la sociedad experta. Otra cosa es la aplicación del paradigma que trae el nuevo órgano, pero es un hito en torno a la objetividad y cómo se va comprendiendo y desligando esta perspectiva más subjetiva de un Claro, claro. Entonces podemos tomar la cultura moderna, el novum organum, como una forma, como lo dice su compañero Manuel, como una forma de alguna manera de definir qué es lo que, porque es interesante, definen qué es lo que va a ser eh, entendido por conocimiento fiable, digamos, y después definen cómo se va a alcanzar ese tipo de conocimiento. Entonces, por eso que la ciencia tiene esa particularidad, creo yo, ¿no es cierto? De que desde la propia ciencia se definen los límites y dentro de esos límites, ¿no es cierto?, se evalúa este poder de pronosticar y no de predecir, lo que es otra cosa, ¿no es cierto?, que pueden tener los científicos. Y por eso yo lo mencionaba un poco por el tema de la energía. Cuando se instala energía eléctrica, por ejemplo, en Chile, a través del tema hidroeléctrico, eh, se hace una estimación, nosotros lo hemos estudiado y tenemos un texto al respecto, que salió el año pasado. Se hace una estimación de cuánto, por parte de los expertos, de dónde se utilizaría la energía y de cuánto se necesita. Y sobre esa base, ¿no es cierto?, se propone construir centrales hidroeléctricas en Chile. Siempre pensando que la energía eléctrica va a ser utilizada en relación o para la industria, digamos. Aunque en Chile el mayor gasto de energía lo hemos hecho principalmente a ese nivel, ¿no es cierto?, para la extracción de materias primas. Por lo tanto, hay una relación ahí, ¿no es cierto?, respecto
la cantidad de energía que se puede producir, ¿no es cierto? Y dónde se va a emplear esa energía. Entonces, eso es definido por los expertos. Es definido por los expertos y también, ¿no es cierto?, el convencimiento al Estado para que inicie, como por ejemplo lo hizo la Corfo, ¿no es cierto?, la construcción de centrales hidroeléctricas. Yo les puedo poner el texto que publicamos el año pasado sobre esto con, eh, con un colega, digamos, donde estamos trabajando ese tema. Y ahí el experto, en este caso son varones, pues digo solamente varones expertos, jugó un papel, ¿no es cierto?, para convencer al Estado de la necesidad de implementar energía hidroeléctrica, convencer al Estado de dónde poner la central hidroeléctrica y de qué características podría tener esa central, ¿no es cierto? Si nosotros lo miramos hoy día, y la propuesta de instalar una central hidroeléctrica, por ejemplo, en el río Baker, ¿no es cierto?, o Baker en el sur, en la Patagonia, y la necesidad de tener una cantidad de energía que se genere, ¿no es cierto?, en ese lugar, y en algún momento se dijo, ¿no es cierto?, y lo dijeron los expertos también, que si esa central no se creaba, digamos, y Chile iba a tener un apagón en los años 2020, más o menos. O incluso, ¿no es cierto?, iba a generar mayor uso del carbón para generar energía eléctrica. Y lo que ocurrió fue todo lo contrario, porque lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no es cierto?, es justamente que las energías renovables para la electricidad nos están superando el 50% ya, y han ido avanzando mucho más rápido de lo que había pronosticado, ¿no es cierto?, hace 20 o más de 20 años atrás. Y esto, ¿no es cierto?, utilizando principalmente energía solar, energía eólica, ¿no es cierto?, y la gran promesa que tenemos con el hidrógeno verde, como para generar también energía que no emitan, o que emitan, digamos, que no emitan los contaminantes que han estado generando los problemas ambientales, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó que los expertos pronostican y no pudieron adelantarse a los cambios que iban a ocurrir. Es como se dice, un duty expertise, es así como una suerte de experto que está coludido con ciertos poderes, ¿no es cierto?, y bajo su faz de neutralidad, ¿no es cierto?, está apuntando, ¿no es cierto?, las políticas públicas en beneficio de ciertas empresas, por ejemplo, que están interesadas en instalarse ahí, ¿no es cierto?, en la Patagonia. Esa es la pregunta que uno debe hacerse. Entonces, están las dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, la efectividad de pronosticar ciertos fenómenos en el marco del desconocimiento científico, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la sospecha de que muchas veces esa supuesta neutralidad o neutralidad en general no es tal, digamos, que esos pronósticos a veces están de alguna forma, comillas, contaminados por otros intereses que a veces no quedan tan explícito. Un tercer elemento tiene que ver con que el conocimiento científico siempre está sujeto a revisiones y también, ¿no es cierto?, a errores también, a errores o a factores que no se consideraron. Puede ser que las personas que pronosticaron el uso de la energía solar y eólica, ¿no es cierto?, y cómo esto iba a ir avanzando en el mundo, no tomaron en cuenta ciertos factores que ocurrieron después, ¿no es cierto?, que adelantaron el uso de esta energía. Quizás no consideraron el papel que, por ejemplo, juega China, o ha jugado China para pasarse a la electromovilidad, por ejemplo. Y es un factor que ha ido encadenando también y empujando el uso mucho más, digamos, importante de la energía solar, por ejemplo, para generar, ¿no es cierto?, energía que después se pueda, eh, digamos, hacer circular o mover a través de baterías de litio, por ejemplo. Entonces, haciendo una especie de resumen de lo que hemos visto hoy día, la gran diferencia, creo yo, entre los expertos y los sabios es que los expertos están vinculados a la sociedad del conocimiento, por lo tanto están vinculados al conocimiento científico. Y la Expert Society, que es algo que podríamos ver muy fuerte a partir del siglo XIX en el mundo, y hoy día nosotros lo miramos como algo, como una realidad, digamos, en nuestro horizonte cultural,
está asociado con el conocimiento científico. Yo quiero que pongan, por favor, énfasis en eso, énfasis en el papel que juega el conocimiento científico para generar, ¿no es cierto?, un tipo de efectividad que es definida desde ese propio conocimiento, por supuesto, pero que lo hace ser mucho más poderoso. Y ahí volvemos al texto original de esta discusión, de esta parte del curso, que es un texto antiguo del año 80 de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto?, que hemos estado mirando, y cuando habla del monopolio de la verdad. El conocimiento científico es una manera de monopolizar la verdad que no tiene formas de enfrentarse con otro tipo de conocimiento, no tiene, ¿cómo lo diríamos? No tiene competidores. ¿Cómo competimos contra el conocimiento científico? ¿Qué conocimiento lo ponemos como alternativo? No existe eso. O sea, existen, por supuesto, varias formas de presión frente al conocimiento científico. Lo hemos visto en el movimiento antivacunas, lo hemos visto, ¿no es cierto?, frente a esta discusión del retiro del 10%, ¿no es cierto?, que me parece súper interesante como un fenómeno, digamos, de estudiar en el futuro, en el tema del retiro del 10% de la AFP y el papel que le han adjudicado a los expertos y a las expertas frente a las consecuencias que puede haber tenido para la economía chilena, ¿no es cierto? Es un gran tema, digamos, de investigación, un problema que tenemos como país en este momento en Chile, pero digo, eso puede ser un gran tema de investigación para las historiadoras y los historiadores del futuro. Eso es más o menos lo que yo quería destacar hoy día.